Bueno, pues nada, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Por aquí con mascarilla, como tú. Exacto, encantado de saludarte porque nos conocemos poquísimo tú y yo. Nos hemos visto un par de veces Un nada par de más y veces. nos hemos saludado con Edu Tú, Galán y con algún amigo por ahí sí, alguna vez. Sí, tú la primera, no te acordarás porque yo te conocí una vez hace muchos años en el programa de Concha García Campoy en la cadena SER. sí, cierto, tienes razón. Que yo era un joven pipiolillo Sí, y iba a ver a veces a Perico Beltrán y a Concha, sí, sí, que sí, era Perico una era tal. muy querido, Y un día Perico. llegaste con una niña que debía ser tu hija, Mi hija Carlota, sí. que no sé qué edad tendrá ahora, pero en aquel momento tendría 4 o 5 años. Ahora tiene 33 años y es arqueóloga submarina, trabaja sacando sí? naufragios y cosas de esas antiguas en el mar. Sí, Ah, de estos de los galeones sí, eso, perdidos. eso, sí, Qué eso, buen sí. trabajo, ¿no? Bueno, le Qué gusta. bien. ¿Y es tu única hija? Sí, sí. Qué bien. Pues mira, nos conocimos ahí, ¿eh? Hace Pues mil hace años. tiempo de eso, ya Hace hace mil pues años, 30 sí, sí. años, 30 años. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo llevas estas circunstancias Bueno, bien, hombre, nuestras? la ventaja que tú lo sabes, la ventaja que tenemos los escritores es que estamos ya acostumbrados a estar confinados. Con nosotros estar metidos en casa trabajando ya forma parte, ya eso ya es por defecto, con lo cual, hombre, para mí la diferencia es que desde que los 20 años más o menos no había estado nunca un mes sin viajar, ¿no? Pero fuera de eso, el trabajo en casa, pues hombre, lo cual es que bueno, pues permite ir más rápido. Mi última novela que tenía previsto dedicarle año y medio, 2 años y terminarla para publicarla en el 21, pues ya ves, en 10 meses estaba resuelta y ya se ha publicado ahora. Claro, o sea, ahora yo creo que lo que debe haber, antes he visto a tu editora, le tengo que preguntar después, debe haber como acumulación de, ¿no? ¿Todos los escritores han escrito mucho o no? Sí, bueno, ahora ya había una buena, este otoño es hay una buena Hay cosecha, buena... han salido un Sí, montón, sí, pero sí. es normal, es normal. De todas formas, como me temo que la pandemia va a durar, creo que los escritores van a tener ocasión de escribir mucho De y estar largo tranquilo. todavía, desgraciadamente. Pues no sé qué te pasaría a ti, pero yo al principio no creas que tenía muchas ganas ni de escribir, ni de... Me abrumaba mucho el telediario, ¿no? Las noticias, el tal, era como... No encontraba como el reposo ese Ya. de escribir, no sé si a ti te pasaba. Hombre, ¿sabes qué pasa? Yo por la vida que llevé tengo un sentido del desastre más acusado, ¿no? Yo siempre espero, no voy a ir por la vida de pesimista, pero siempre espero a ver dónde está el francotirador, ¿no? Real o simbólico. Entonces, bueno, pues estoy más acostumbrado a trabajar bajo presión, a trabajar en circunstancias raras, esos hoteles vacíos que no había nadie, esos aviones que ibas tú solo, una azafata asustada y tú cogiendo la mantequilla o la mermelada porque sabías que no habría nada que comer allí. Sí, vivir en situaciones con crisis alrededor, esto un poco más hecho, ¿no? Y quizá por eso para mí no ha sido especialmente chocante, traumático esto. He podido trabajar con bastante normalidad dentro de la normalidad que todos hemos tenido. Porque ahora me contabas que aquí, porque no le hemos contado a la gente que tú y yo estamos en el edificio de la Comunidad de Madrid, en la Sí, Puerta del Sol, la Casa del Reloj, ¿no? sí, Se llama. así es, sí, sí. Y me has contado que la primera vez que entraste aquí todavía era la DGS, la Dirección General de Seguridad, y que entraste detenido. Bueno, pero eso no quiero que parezca que era un No, luchador por la libertad, porque en realidad... No corriste delante de los grises. No, corrí, por eso me pillaron. No, pero es que yo estaba en política, mira, es una cosa que no he contado nunca, nunca, porque no he querido que pareciera que alardeaba de ello, claro. ¿no? Pero pues yo llegué aquí a hacer políticas y periodismo y había una chica que me gustaba mucho en la facultad de políticas, muy activa, que todavía es una mujer todavía muy guapa y muy activa y todavía sigue por ahí, ¿no? Es periodista. Y bueno, y entonces fui con ella a una manifestación y que, bueno, yo a ver aquello, ¿no? Yo acababa de llegar a Madrid, hubo una carga, nos dieron bien y entonces, bueno, como yo tenía el carnet de políticas, al trincar me dijeron políticas automáticamente para abajo. Y estuve 11 horas aquí abajo, metido abajo, una multa, después nada, todo quedó ahí, ¿no? Pero fue una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y pues, era el año? Eso fue año 70-71. 70-71. Así que en ese sentido, pues he luchado más por la libertad que muchos de los políticos de ahora. Así que, seguro. No, pero nada, nunca tuve una actividad política. Únicamente me pilló eso, una cuestión, digamos, más sentimental que política en ese momento. Y acababas de llegar, o sea, tú viniste aquí a Madrid a estudiar políticas. Sí, lo que es que yo empezaba a trabajar allá, yo empecé a trabajar muy pronto, yo empecé a viajar y a trabajar, y entonces, pero necesitaba hacer periodismo y políticas, o he hecho políticas mientras hacía periodismo. Y entonces vine en el año 70, me instalé aquí, pero empecé a trabajar enseguida. La carrera la hice mientras trabajaba, viajaba, volvía, y claro, en la facultad los profesores eran todos compañeros míos, con lo cual, pues claro, venía del Líbano, no me iban a suspender. Entonces, bueno, pues, para mí fue muy fácil. ¿Y entraste en televisión o cómo fue la cosa? No, estuve 12 años en el diario Pueblo, como reportero, con mi cámara de fotos y después en televisión 9 años.
Ah, Pues ya sí. me retiré, después de los Balcanes me retiré y ya me dediqué a escribir, que es lo que hago Sí, ahora. sí, eso, de esa parte, digamos, ya me recuerdo Pero perfectamente. que nunca había venido esa noche de los libros, nunca había estado aquí esto, ¿no? Pues sabes que yo creo que tampoco, pero ¿sabes por qué? Porque siempre coincide con el Sant Jordi en Barcelona Ah, y el Sant Jordi es como... sí, yo nunca he ido a San Bueno, una vez fui ¿Nunca a has San ido? Jordi, pero hace muchísimo Ah, es tiempo, un día mucho tiempo. Sí. estupendo, es Pues maravilloso. esas colas que había. Entonces, ahora estaba pensando Sí. antes, cuando me venía para acá, decía lo de los libros, ¿no? Los libros, cuando, cuando dijeron en Francia que iba a haber confinamiento, se formaron colas delante de las librerías de la gente Ujú. esperando para comprar libros antes de que cerraran la librería. No sé si en España habría ocurrido eso, mejor dicho, sí lo sé, lo sabemos los dos, ¿no? Qué asombroso eso. Hay una cosa interesante sobre eso de los libros, que es que cuando se dice que el Estado debe subvencionar la cultura, el cine, la literatura, la música, me parece bien, pero antes que nada de todo eso, yo creo que son los libros lo primero que hay que subvencionar, porque de los libros sale todo. El que lee después hace música, hace Mm. teatro, hace literatura. Es decir, el libro es, digamos, la base, el punto de partida fundamental. O sea, subvencionar el libro, primar el libro, quitarle impuestos, ponerlo fácil, es facilitar que todo lo demás se vaya construyendo en esa pirámide invertida que es la vida cultural. Entonces, bueno, los gobiernos del PP han machacado completamente la cultura, completamente, ¿no? Sabes que Rajoy jamás visitó la Real Academia Española, por ¿En ejemplo, ¿no? serio? Nunca. Nunca la visitó, nunca la pisó, nunca la pisó. Y bueno, y tampoco estos lo veo demasiado... Es que cuando se habla de subvención, la palabra es muy Sí, pero a ti no te da la pero, sensación de que la pero única... termino por terminar, insisto en que el libro, si algo debería ser fácil, accesible, llenar de bibliotecas los colegios y las ciudades, ¿no? Porque ahí sin el libro no hay nada, sin el libro no hay creación, no hay creación posterior. Pero ¿no te da la sensación a veces de que el libro hay lo que se ha perdido, o por lo menos hay como una gran división? Nosotros que siempre pensamos en España en términos políticos, como las dos Españas divididas entre unos y otros, pero a veces tengo la sensación de que hay muchas dos Españas, y una de ellas y además las encuestas parecen decir que es así: 50% de españoles que leen, 50% que no leen nunca. Nunca, ¿eh? Yo creo que en España no debe de haber más de unos 400 o 300 o 500 mil lectores. Yo creo que son esos los que compran los libros. El resto creo que no lee, ¿no? O lee muy poco o no tiene peso en lo que es la vida lectora. Entonces, quiero decir que aunque inundáramos de libros el país, el problema es que no existe esa... Y cuando, supongo que a ti te pasa mucho, cuando vas a un instituto, cuando hablas con un profesor, cuando hablas con un tal, me imagino que también te preguntan: oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que se debería introducir la lectura en los jóvenes o en los adolescentes o en los niños incluso? Es que yo creo que en un país como este, en el cual cada ley educativa es peor que la anterior y empeora la situación, donde la palabra élite está proscrita, y eso es muy interesante. La palabra élite está proscrita en España, también como en Europa, ¿no? Sin embargo, sin élite no hay nadie que tire del carro, es decir, no todos somos iguales. Hacen falta Churchills en la política, Adenauers, hacen falta Kennedys, hacen falta De Gaulles, hace falta Cánovas del Castillo, hacen falta Tolstóis, Dostoyevskis, Viscontis, hace falta esa gente, y eso es élite. Lo que pasa es que no todo el mundo puede escribir el Gato Pardo, no todo el mundo puede escribir La Montaña Mágica, no todo el mundo puede pintar Las Meninas, no todo el mundo puede esculpir la Pietà, no todo el mundo puede ser un político brillante. Lo que hacer es, cuando en el colegio hay un chico que tiene virtudes y tiene capacidades, hay que ayudarlo a que las desarrolle para que llegue ese chico, sin importar su extracción social ni su extracción económica, que llegue a ser élite para que pueda tirar de los demás, ¿no? Pero estamos haciendo al revés. En los colegios estamos, cuando aparece la inteligencia, lo que hacemos la aplastamos para que esté todo al mismo nivel del mediocre, ¿no? Y eso nos está sentenciando, es una especie de suicidio social terrible, ¿no? Y todo pasa por los libros, ¿no? Yo creo que una inyección de libros, de lectura, de facilitar el acceso al libro. El libro es la memoria, la cultura, el futuro, todo eso, ¿no? Sin el libro estamos perdidos, y cada vez el libro se está replegando a un lugar casi simbólico, y eso es muy triste y es muy peligroso también. Sí, lo que pasa es que da la sensación de que todos entendemos cuál es el problema,
pero no acabamos de encontrar cuál podría ser la solución, o sea, cómo activarlo. Yo la única solución se llama cultura. Es que yo siempre digo, yo creo que ya no hay solución. Yo soy muy pesimista. Creo que Occidente, digamos culturalmente hablando, ha perdido la batalla ya. Ahora ya se libran pequeños combates de retaguardia, ¿no? Los últimos cuadros de la guardia que resisten ahí con libros, con música, con cine, con lo que sea, ¿no? Pero globalmente creo que Occidente está perdido. Ahora viene un mundo diferente donde ya no va a ser Platón, Aristóteles, Dante, Cervantes, Montesquieu, Montaigne están muriendo o moribundos o han muerto ya. Lo que pasa es que, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre? Eso ocurre porque las generaciones jóvenes las hemos olvidado, las hemos privado de esa cadena cultural que tiene 3000 años de memoria, que permite entender el mundo, que permite el debate intelectual, que permite el conocimiento y la lucidez, ¿no? Entonces, claro, al privarles de eso estamos creando generaciones de chicos estupendos, llenos de buenos sentimientos, que salvan a las focas y aman a las ballenas y no son machistas y tal, pero que culturalmente son huérfanos. Y eso se traduce en la falta de creatividad, en la falta de lucidez intelectual, en la falta de políticos. Mira los políticos que tenemos, ¿no? Esa generación de políticos ahí están, ¿no? Entonces, bueno, insisto, soy muy pesimista, por eso cada vez creo más en los... El otro día he hablado con Leoncho García, el ajedrecista, que somos muy amigos, y decía, Leoncho, olvídate, y él estaba de acuerdo, no, es crear núcleos de resistencia, es como los antiguos monasterios en la Edad Media, ¿no? Refugiarte en ellos, donde hay libros, donde hay copistas, se mantiene el calor, el fuego de la cultura, pero como batalla global, la batalla está perdida. Pero ¿tú no tienes la sensación a veces de que quizá lo que ha habido es una enorme ascensión, digamos, de muchísima gente a un término medio, digamos, a una clase media, a una especie de educación incluso básica, que si uno mira hacia los años 50, yo la sensación que tengo, si mirara las encuestas o los datos fríos, en el año 1957 tú publicas en España El ruido y la furia de Follner y se venden 300 ejemplares. Ahora, yo creo que se venden 3000. A lo mejor estoy exagerando. No, pero fíjate, te voy a hacer una pequeña corrección a eso. En los años 90 fue el mejor momento. En los años 90 vendíamos, tú, Javier Marías, los escritores que fueran, 500.000, 700.000. Era normal vender esas cifras de ventas. O sea, hubo un pico de subida, hubo una eclosión cultural y una demanda de cultura y de literatura y de Bettini y muchas otras cosas, que ahora después ha descendido. Ya no existe la necesidad cultural que existía. O sea, ya estamos en la fase de retroceso, ¿no? O sea, que ese momento dulce, ese momento de esperanza, pasó. En eso estoy de acuerdo contigo, porque la sensación, no sé si tú tienes la misma, es que todavía en esa generación o en ese momento persistía una cierta, ¿cómo te diría?, como casi sublimación de lo cultural para no sé cómo eran tus padres. La palabra élite, que no hay que usarla en el sentido económico, político, sino élite cultural, gente con inquietud, que tira del carro de los demás, que educa, que enseña, que muestra, que crea ese tejido en el cual la cultura se mueve con fluidez, del cine a la música, a la literatura, a todo eso, a la pintura, a la cultura, a la memoria, esos 3000 años de memoria, esas élites, entre comillas, existían, eran respetadas. Cuando abría la boca un intelectual de peso, se le escuchaba, no se le echaba encima el ruido social de las redes sociales para acallarlo, porque no era de aquí o de allá. Había, digamos, la élite, la figura intelectual, y hablo intelectual en un sentido generoso, sino gente culta, preparada, que había muchos, Berlanga, no sé, gente, la clave de Balbín, o sea, había un respeto, el que no sabía se acercaba con la humildad profesional para aprender. O sea, decía, a ver, maestro Berlanga, ¿tú qué sabes? ¿Cómo hiciste para hacer esta película? A ver, maestro Vargas Llosa, quien sea. Ahora no, ahora es al revés. Ahora les explican a Berlanga y a Vargas Llosa y a ti y a mí y a cualquiera cómo deben hacer las cosas. Es más, les piden además una etiqueta. A ver, sí, de acuerdo, pero tú eres de aquí o de allá. Tú votas a estos o otros. Entonces, esa mediocrización y esa polarización y ese descrédito de la cultura, está haciendo muchísimo daño, porque ya no hay referentes, lo cual, insisto,
Es que sigue haciendo falta. Pero tú que has ejercido de periodista, y yo también, Sí, en sí, cierta tú también, manera, claro. incluso yo Lo estudié ejerces periodismo, también. lo mío es más grave todavía. ¿No crees que hay mucho también de cómo los medios han transformado lo que es importante y lo que no es importante, en el sentido de que tú estás hablando de una cosa que yo creo que hay muchísima gente, ahora seguramente los que nos estén oyendo o viendo aquí estarán diciendo, ¿por qué tienen una visión? O sea, nosotros estamos a este lado y estamos viendo, y ellos evidentemente pertenecen a ese grupo que has dicho tú, de personas interesadas o curiosas o tal. Pero Si están el ahí, problema, si están ahí es que les interesa realmente. claro, el Son problema élite, es digamos. cómo alcanzar a los que antes se alcanzaba, porque los medios masivos, que no eran tan masivos ni tan grandes, de alguna manera sí tenían esa exposición que tú tenías. Yo recuerdo, claro, en casa de mis padres que eran personas sin cultura, sin estudios, sin tal, pero eran como muy devotos de cuando aparecía una persona interesante en la radio, en la televisión, escuchad esto, no, tenéis que oír esto. Ahora el problema no es que no haya padres que de eso quieran. salís tu hermano y tú, Seguramente, por ejemplo. claro, sí. Pero yo creo que esos padres siguen existiendo. Lo que no existe es la posibilidad de que digan, espérate que ahora en prime time o a las 10 de la noche o ya fuera el programa de tal o el programa de cual va a salir eso, sino que seguramente los padres están en su casa diciendo, Dios mío, ahora van a abrir el testamento de Paquirri, ¿no? Claro, es que, por hablar de algo de rabiosa actualidad. Porque los medios son negocios que dan aquello que el público demanda. Esto es la ley de oferta y la demanda, como todo en la vida. La cultura también lo es. Entonces, si la gente pide cultura, los medios le van a dar cultura, no te quepa la menor duda. Si la gente pide la clave, le van a dar la clave. Si la gente pide paquirrín, le van a dar paquirrín. Eso está claro. Entonces, ¿sí? ¿Tú no crees que los medios, los directivos de los medios se esconden detrás de la gente? Vamos a ver, un medio no es Santa Teresa, no es una ONG. Un medio es un medio, es un negocio para hacer dinero y tener clientes. Como tú y yo, cuando escribimos un libro, queremos tener lectores y es un trabajo, aparte de que nos guste y sea muy bonito, es un trabajo del que vivimos y por el que nos da para libertad y nos da para comer, ¿no? Entonces los medios no tienen la obligación de salvar el mundo. El medio da lo que el mundo exige. Entonces, si el espectador exige, te voy a poner un ejemplo. Apareces tú hablando con tu hermano, hablando de, no sé, la génesis del cine, o ópera prima, película fundamental en un momento determinado, ¿no? De un debate sobre ella, y contraprograman con Paquirri contando, tal, la gente va a irse a ver a Paquirri. Entonces, no son los medios, es que la gente tiene lo que quiere tener. Y eso viene porque, insisto, en los colegios desde hace ya muchísimo tiempo se está desmontando y desprestigiando todo aquello que significa cultura y debate intelectual y lucidez crítica. Y se están creando una especie de masa homogénea al nivel no al nivel del brillante, sino del mediocre. Es decir, tú tienes hijos brillantes y tú sabes lo que es que un crío en el colegio levante. Es que levanta mucho la mano su niño, es que va de listo, es que deja atrás a los otros, es que se calme un poquito, que vamos todos, o sea, venga, todos igual. Y eso que está muy bien, digamos, a efectos sociales inmediatos suena muy bien, todos iguales, tal, combatados, todos bien, mecheritos, no, pero eso a la larga produce una mediocridad enorme porque está privando a la sociedad de aquellos intelectos, de aquella gente que puede tirar de ella, que puede ser faros intelectuales de lucidez y de cultura en un futuro. Entonces estamos condenando a la mediocridad a una sociedad y esa sociedad al mismo tiempo reclama mediocridad, con lo cual no hay, por eso soy pesimista, David, porque en mi opinión no hay solución para eso. Mira la última ley de educación, mira cómo está todo, no puede ser. Entonces, bueno, pues a mi edad ya, pues yo siempre digo que yo me siento como el romano que está en la ventana de la biblioteca viendo cómo los bárbaros saquean Roma, violan matronas, queman templos, degüellan a los ciudadanos, y entonces estoy con el vino allí de Salerno en la ventana diciendo, bueno, pero ¿qué esperabais, gilipollas? ¿Qué esperabais? Tenía que ocurrir, pero ¿y tú no tenía que ocurrir. Y a veces no piensas que esa ha sido también la visión, digamos, de todas las generaciones anteriores. Es decir, no siempre ha habido una sensación por parte de las personas más cultas o más tal, de que el mundo se iba precipitando hacia una catástrofe. Y la realidad es que el mundo
no acaba nunca de precipitarse esa catástrofe porque siempre, digamos, hay eso que dices tú, o sea, una especie de pequeño grupo, agrupación que hace una especie de rescate y ese rescate no lo vemos porque suele ser invisible. Los soldados de Salamina. Eso es, sí, un poco. Esa sensación, sí, de que de pronto en el continuo, o sea, en el día a día, uno no ve las cosas buenas, solo ve las malas. Pero si tú miras al largo plazo, eso, Azcona siempre me decía una cosa, le gustaba mucho una viñeta que habían publicado en el New Yorker, en la revista New Yorker, y eran dos neandertales o dos hombres primitivos, ¿no? a la puerta de una cueva, y uno le decía al otro, fíjate, tú, sin contaminación, sin estrés, sin televisión, sin problemas y tal, y le decía al otro, sí, pero 35 años de esperanza de vida, ¿no? O sea, yo no sé si somos capaces... Te entiendo muy bien, pero hay una cosa que... No digo que te quiera animar a que no seas pesimista, pero catástrofes, si el pesimista me parece estupendo. Catástrofes ha habido siempre, y es evidente, la catástrofe forma parte del ciclo de la historia. Lo que pasa es que, y de cada catástrofe surge un mundo nuevo. El problema mío, y también tuyo, es que estamos en el final del nuestro, ¿comprendes? ¿Tú crees? Por supuesto, vendrá un mundo que será mejor, no creo que sea mejor, será igual o será otro mundo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero ya no será el mundo... A mí me criaron, como he dicho antes, con Platón, con Voltaire, con Aristóteles, con Cervantes, con Stendhal, con Balzac. Pero Arturo, de verdad, que yo cuando iba al colegio, en mi colegio, que era un buen colegio, no voy a ahora hablar mal del colegio para que no se enfade, era un buen colegio, mediocre, por decir, pero éramos unos borregos, éramos unos tarugos. La única persona que vino a darnos una charla más o menos elevada era un chico torero que había salido del colegio y tal. O sea, no teníamos acceso... Ahí tuviste mala suerte. Yo tuve malísima suerte. Fíjate, pues yo en el mío éramos 11, éramos de alumnos de letras, haciendo griego y latín, historia del arte, éramos 11 alumnos nada más, y fue un bachillerato extraordinario de cohesión, de debates... Bueno, por eso te veo que te arrastra un poco la imagen depresiva, pero realmente... No, si yo no estoy deprimido, ¿no? Al contrario, lo asumo. Bueno, no deprimido tú, sino digamos con respecto a la sociedad, que tienes una visión... Maticemos. O sea, yo he visto arder muchas bibliotecas, ¿comprendes? Y hundirse muchos mundos que parecían estables. Entonces yo tengo asumido que el caos, el desastre, la catástrofe, forma parte del ritmo de la historia. Y pago el precio, estoy dispuesto, con la copa de vino en la mano, a asumir la catástrofe, por supuesto, ¿no? Lo que yo no puedo hacer ya es, yo no tengo ya tiempo de vida, ni tengo capacidad intelectual para adaptarme a ese mundo nuevo que tardará a lo mejor 1 o 2 siglos en estabilizarse. Estoy viendo el caos del mundo del que procedo, del mundo del que te acabo de mencionar. Entonces, tengo la melancolía de quien asiste. ¿Te acuerdas por ir al cine, del Príncipe Salín en El Gato Pardo, cuando va a Lancaster, ve al final bailando a Claudia Cardinale con el guapo Alain Delon y él se va melancólicamente a su palacio sabiendo que su mundo ha terminado? Pues eso, me siento a veces así, o algunos nos sentimos así. Bueno, asumo que el baile ya no es el mío, que Claudia Cardinale ya no va a bailar nunca conmigo, comprendes que es Tancredi quien va a bailar con ella, y lo asumo, pero soy consciente de que el mundo gatopardesco mío o el que sea está desvaneciéndose. Y hago novelas justamente para fijar en cierta forma ese mundo. O sea, lo digo sin dramatismo. Yo no soy un gruñón que diga, ¿qué ves? Esto es joven. No. Mi hija es joven y mis sobrinos son jóvenes y tendré un nieto joven, supongo. O sea, no. Únicamente que ya no, que adiós, chicos, adiós. Bueno, claro. Que seáis felices, tal. Aquí tenéis mis libros, mi biblioteca, preguntad cuando queráis, así algo sirve lo que tal, pero no me pidáis que baile con Claudia Cardinale, ya me gustaría, pero ya no puedo bailar con Claudia Cardinale. Ese es el punto exactamente. Ahí me encuentro. Y creo que es una actitud serena y bueno, no sé si sabia, pero al menos es lúcida. Oye, ¿y tú que has escrito tantas cosas sobre el pasado, que has reparado y tal, no sé si te acuerdas de esa idea que introdujo Woody Allen en una película que se llamaba Medianoche en París, que es el deseo de todas las generaciones de haber vivido en otra época distinta a la suya, ¿no? Claro. Que idealizan o que de alguna manera... Tenemos mucha suerte, nosotros podemos hacerlo. Sí, claro. Somos escritores. Claro. Eso es. ¿Pero tú tienes alguna idealizada? No, a mí me gusta la época en la que vivo, me parece una época muy lúcida, me parece una época muy interesante, aparte de eso, que los finales de Imperio son apasionantes.
porque llegan los bárbaros, los romanos que traicionan al imperio, Sí. las clases, los romanos pobres que se unen a los bárbaros para destruir el imperio, cómo arden los templos, cómo degüellan a los sacerdotes y a los monarcas. O sea, para alguien que como yo se le educó la mirada en catástrofes y en conflictos y en guerras, es muy interesante ver... Has vivido una buena época. Claro, o sea, estoy fascinado, ¿no? Estoy fascinado con Sánchez y con Rufián y con Echenique y con el, ¿cómo se llama este? El que fue legionario, bueno, el de Vox, no sé cómo se llama. ¿Quién? Ortega Smith. Con Ortega Smith, o sea, estoy fascinado con ellos, ¿no? Estoy mirando, los oigo y digo, bueno, formáis parte de un conjunto que os supera, ¿no? Que es que hay un mundo que está desapareciendo y viene otro. Entonces, me encanta estar aquí, o sea, me alegro de vivir esto, ¿no? Porque ahora ya es... Pero ¿sabes la diferencia? Cuando estaba en Sarajevo, en Beirut o en Angola o en tal, no me dolía, o no me dolía menos, porque al fin y al cabo no era exactamente mi mundo. Ahora a veces me duele, porque ahora a veces es mi mundo, y hay gente honrada, gente buena, gente noble que también está siendo sepultada por las ruinas de ese mundo que se desmorona, y eso sí me da pena. Me gustaría sentirme como un inglés en Marruecos, he dicho alguna vez, no sé ser, y bueno, lo miro desde aquí, no, pero no puedo. Al final siempre hay la sangre que te salpica, el dolor que te llega a los oídos, el grito que escuchas, y eso no me impide la serenidad total. Me gustaría verlo con serenidad y con frialdad, pero desgraciadamente no puedo del todo, digamos. Y tú, por ejemplo, cuando estaban en el poder o en el Parlamento, ¿no? En el poder políticos más de tu generación, a lo mejor Felipe González, Aznar, ¿sentías más fascinación, o sea, es decir, sentías más respeto intelectual por ellos que por los de ahora? No, nunca sentí mucho. ¿O también has tenido una distancia siempre? No, nunca sentí mucho. Lo que pasa es que yo en aquella época yo estuve fuera de España casi siempre. Yo era un reportero y viví fuera de España. El 23F me vivió aquí precisamente, pero que siempre estuve fuera. Entonces yo no tenía, digamos, ese interés, esa atención. Yo estaba en Beirut y estaba en Angola y estaba en El Salvador, y venía de una guerra y me iba a otra. Entonces yo era como una especie de turista aquí, ¿no? Pero ahora que estoy aquí, ahora que además ya tengo la edad suficiente para mirar, para fijarme, ¿no? Para traerme la mirada que la vida me dejó, aplicarla a lo que estoy viendo ahora, cosa que antes por la juventud no tenía, esa capacidad, esa serenidad. Ahora, claro, ahora veo cosas que antes no veía, ¿no? Ahora me interesan más los políticos, observarlos lo que me interesaban antes, ¿no? No sé si mejores o peores, yo creo que eran mejores, creo que esa generación de... ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eran cultos. Cultos, ojo, no en el sentido estúpido, sino en el sentido, leían libros, sabían, conocían. Tú ahora oyes hablar a un político o política, y te dices, bueno, ¿cómo se atreven si es que no han leído un libro? O sea, hasta en la sintaxis se nota que no tienen la menor preparación intelectual, ¿no? Entonces antes podías estar de acuerdo o no estar de acuerdo, podía estar, pero decía, bueno, los conceptos, el debate, iban a la televisión, había un peso. La improvisación. Claro, que ahora balbucean, ¿no? Entonces es muy triste ir a balbucear a Sánchez o ir a balbucear a este o al otro. A veces tengo la sensación de que, aparte, obviamente, de que la preparación es muy distinta, porque quizá eso que has llamado tú antes un poco la élite intelectual o la élite... Tampoco no, la élite intelectual ya no se dedica a la política, es decir, decide a lo mejor hacer un oficio a lo mejor más individualista o un tipo de proyecto es que molesta, vital. Es que incomodan, claro. incomodan porque eso es. Los apartan. En cambio, en los incomodan. años 70, 80, esa élite seguramente en la política encontraba un placer, encontraba una capacidad de cambiar el mundo o de intervenir en la realidad. Y ahora traerían su experiencia. Eso es. Y la lucidez de los años, pero no les molestan, son pero molestos. Fíjate, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo les encuentro una diferencia básica que en el fondo me da ternura de los políticos actuales, que es que creo que en los años 80, o por lo menos el recuerdo que yo tengo, gente como Felipe, Fraga, Guerra, tal, podían de vez en cuando decir lo que pensaban. En cambio, los de ahora casi nunca pueden decir lo que piensan. No sé si porque no se atreven, o no sé si porque alguien les aconseja y les dice, ni se te ocurra decir lo que estás pensando. Supongo que la presión hay una mediatización. De las redes sociales hacen mucho. Imagínate que ahora cualquier cosa que digas, enseguida tiene la sanción inmediata. Ya no es el periódico del día siguiente, ya no es la televisión, ya es a los 5 minutos ya están las redes sociales. O bien el que es honrado, o bien el bot que está preparado para machacar esto o aquello, ¿no? Entonces, eso ha creado una especie de contracción, de miedo a decir, miedo a expresarse con naturalidad, ¿no? Y también, como ahora la política es una continua rectificación, a verse atrapados en las propias palabras, ¿no?
Entonces imagino que eso también eso desacredita bastante el discurso político en este momento. ¿Y tú no crees que también Pero sobre todo lo que veo es, insisto, o sea, perdóname, voy a hacer una mención ad hominem, pero es que, bueno, Sí. que un tipo como Gabriel Rufián esté sentado en el Parlamento, por ejemplo, con su discurso intelectual, con su discurso tal, es simbólico, ¿no? Ese es el perfil, ¿no? Entonces, no se da ya de que sea derechas o izquierdas, independentistas o no independentistas, sino que los argumentos, el planteamiento, el discurso que se transmite a la ciudadanía es un discurso absolutamente incoherente, pobre y falto de solidez y de prestigio. Y eso es muy grave, eso quita yo le he criticado, prestigio a la política. yo le he criticado mucho también en la época en que sacaba una impresora, unas esposas, incluso le dije que debía dejar, Sí. quiero decir, en un artículo, en tal, que debía dejar el barrio Sésamo y dedicarse a las cosas serias. Pero sin embargo encuentro que en ocasiones es brillante, ¿no? No lo digo, o sea, es decir, no es un político al que seguramente es tu opinión, tampoco es aquí hablar de Rufián, era un mero... Pero les veo un poco, en lo que me refería es que creo que también nos afecta a las personas públicas esta especie de dictadura de la que hablabas tú, del gustar, sobre todo no recibir una ola de odio. Es decir, esa especie de prevención ante... Te he dicho antes, me parecía que la gente en la política decía más lo que pensaba y eso te da una libertad a la hora de vivir, a la hora de interactuar. Y una coherencia. Tengo la sensación de que no es solo en los políticos, sino que encuentro que era más libre Di Stéfano que Messi cuando le ponían un micrófono y también seguramente Borges que tú y yo, que a lo mejor estamos aquí diciendo me estoy mordiendo la lengua para no decir algo porque puede venirme una oleada de odio a la que no es que no esté preparado para recibirla, sino seguramente no tengo ganas. No, pero ¿sabes qué pasa? Que todo es cuestión de cuando... Es que algunos no necesitamos mordernos la lengua. O sea, cuando alguien me dice, hay que ver, Arturo, tal, que libremente habla usted, digo, es que usted me hace libre. Sí, claro, tenemos un cierto apoyo para poder decir lo que pensamos. Hay un tipo de gente que en nuestra vida, la suerte, el trabajo, la situación que tengas, te da libertad, ¿no? Entonces, bueno, no todo el mundo es, pero hay gente que depende de esa opinión pública para vivir o para morir, claro, para comer o para no comer, para tener trabajo o para no tenerlo, y eso, claro, eso condiciona muchísimo, ¿no? Pero bueno, oye, cada uno... Pero la pregunta que me hago, antes también dependían de eso, es decir, evidentemente que meter la pata antes también era grave, que cuando expresabas una opinión también te ponías en contra a mucha gente. ¿Por qué ahora hay esa cuantificación de la opinión? Las redes sociales. Te lo digo porque, por ejemplo, tú eres muy activo, sé que tienes redes y que te gusta incluso entrar en ciertas batallas, en tal. A mí hay una cosa siempre que me ha molestado de ese sector, que es el deseo de que tú tengas como como una percepción de lo que están opinando de cada cosa que dices constantemente. Porque al final es como si estuvieras, tú te acuerdas en Hollywood, ahora se hace menos, pero durante muchos años se ha hecho una cosa que se llamaban las previews o las sneak previews, que son esas proyecciones previas a acabar una película. Sí. Entonces elegían una población, casi siempre en torno a las grandes ciudades, y les ponían la película. Entonces, esa gente rellenaba unas tarjetas y decían, no me ha gustado nada la escena del beso, el personaje no me gusta que sea asesor fiscal, preferiría que fuera profesor. Y contestaban. Entonces, llegaban, refilmaban algunas cosas, las recortaban y las volvían a poner. Y todos los directores clásicos que amamos se cagaban en los muertos de ese tipo de proyección y consideraban que era indigno someterse a eso. Tengo la sensación de que de una manera casi voluntaria hay mucha gente sometiéndose al reinado de la opinión de los demás como si fuera fundamental en nuestra vida. A nosotros nos pagan por opinar lo que pensamos. No nos pagan porque estén de acuerdo con nosotros más gente o menos. Pero es que ahora, como ahora hay un montón de filtros y de líneas rojas sociales establecidas, muchas artificialmente por los núcleos sociales que viven de establecerlas,
porque ahora hay grupos sociales que viven de establecer líneas rojas y protagonizarlas y ser ellos los administradores de ese territorio. Entonces, la presión es tanta, son tantos los obstáculos que tienes cuando te mueves que tropiezas con algunos siempre. Entonces, eso hace que aquel que tiene miedo de perder lo que sea, procure no tropezar con esas. Y como ahora hay fronteras en todas partes, cualquier cosa, hablas de sexo, de hombres, de mujeres, lo que digas. Yo digo ahora en Twitter, este vaso de agua está medio lleno, y habrá automáticamente 20 tuiteros que digan, hombre, está lleno, o está menos lleno, o ¿por qué agua y no vino? ¿Y a cómo se le ocurre a usted agua a los que tenemos sed y no podemos beber agua? Alardeando de beber agua usted, ¿sí? ¿Cómo se atreve? O sea, y entonces, claro, eso hace que los timoratos, o los que tienen mucho que perder, o los débiles de espíritu, o los inseguros, se tienten la ropa y digo, cuidado, porque entonces, claro, tienes ahí un discurso político, social, cultural, que intenta no irritar a nadie y que no vale para nada porque nada expresa, y es por eso. Entonces, por eso dije una vez, que se interpretó muy mal, un periodista que lo interpretó muy mal, a quien se lo dije, que éramos más libres antes en el sentido, no porque Franco estuviera, sino porque la sanción social, la presión, las líneas rojas que te rodeaban no estaban como ahora, es que en todo, ¿no? O sea, ahora un niño que le dice a una niña, un niño de 6 años que a una niña en el colegio le toque el culete, ese niño puede ir perfectamente, sus padres ser llamados para decirle que su niño es un machista y un agresor. Pero eso hace que todo sea así. Pero yo, fíjate, no es que yo sea una persona optimista, porque no lo soy, pero tengo la sensación de que no es tan distinto, que lo que hay es una hipersensibilidad en la gente sobre esas cosas. Porque si uno piensa, por ejemplo, que a Henri Matisse le suspendieron 2 veces la entrada en la Academia de Pintura de París, que su padre obviamente consideraba que era un imbécil, y que durante 15, 20 años de pintura profesional el público consideraba que lo que pintaba era una estupidez y que no tenía ningún talento. Si tú ahora dices, obviamente el pintor más importante de Francia del siglo XX, se puede discutir, pero seguramente es Henri Matisse. Si esa persona se hubiera arrugado ante ese clima de opinión, no tendríamos a Henri Matisse, tendríamos a un señor... Sí, pero hay una diferencia, David, y es que a Matisse eso no lo aplastaba, pero ahora te pueden aplastar. Ahora, un joven escritor, un joven periodista, un joven cineasta, cualquiera, alguien que empiece, que no tenga ya, digamos, una carrera que lo apoya. Maduro. Un chico que empiece, ¿no? Mete la pata, o dicen que la ha metido, y va a ser tal el linchamiento que a lo mejor no sale de ahí y muere ahí, lo matan. Entonces, claro, antes no te mataban por eso. Antes una editorial en un periódico, una cosa, bueno, te podía molestar, irritar, perjudicar, pero no era. Ahora es que te hunde, ahora te anula, es más, te silencia, porque además lo que te viene es ese que no hable más, que no hable más, que nunca, no, y cuando vas a la universidad dije, un escrache, que no hable, que se calle, que se vaya, ¿cómo se atreven a publicarlo? Entonces, esa continua presión, por eso soy afortunado, y lo eres tú y lo somos aquellos que una vez pasada esa línea, digamos, defensiva, ya dice, bueno, aunque me tiren puñales, ya no me van a matar, pelearé, pero ya no me matan, ¿no? Pero alguien que está empezando lo pueden matar de una manera, mira, y incluso a los que ya, vamos a ver, imagínate, mañana dice una señora, David Trueba me tocó el culo en una película, o Arturo Pérez Reverte me puso ojitos en una conferencia de prensa, y nos van a venir encima, David, no te queda la menor duda, encima hasta intentar masacrarnos. ¿Por qué? No por odio, no es nada personal, es que es el sistema el que se dedica a atacar ese tipo de cosas, porque mucha gente vive de fomentar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso antes no ocurría. Entonces, bueno, evidentemente se ha conseguido muchísimo. O sea, el mundo es mejor en todas esas cosas, pero al mismo tiempo hemos pagado el precio de una falta de esa falta de libertad de la que hablaba, y ese sin vivir que los mediocres, los pobres, los timoratos, los cobardes, los inseguros, los débiles, no pueden permitirse.
Entonces, en ese sentido somos privilegiados y hay que ser conscientes de que lo somos. No, y yo creo que lo que hay que decirle a la gente es que tienen que resistir, ¿no? Tú eres un caso muy particular porque tú eres una persona, no sé qué edad tenías cuando publicaste tu primera novela, pero eras una persona... 30 y tantos, era ya maduro. Y ya. estabas consolidado, digamos, como periodista, claro, eras un periodista... Claro. ¿Tú alguna vez has pensado qué habría sido de ti si no hubieras establecido esa...? Porque a mí siempre me dicen, oye, pero ¿qué te gusta más, el cine, la literatura o qué te gustaría más hacer? ¿Tú has pensado alguna vez cómo sería tu vida si hubieras permanecido en Televisión Española de periodista y no hubieras tenido éxito con las novelas? No, pero es que decisión de hacerlas. Pero es que no, yo supongo que ahora estaría navegando. No, yo no. Estarías prejubilado, eso seguro. Sí, no, pero yo no quería quedarme. Para mí el periodismo fue un medio. Yo fui 21 años reportero en países en guerra porque yo quería ver cosas que me interesaban mucho. Quería ver al ser humano en situaciones determinadas, ¿no? Quería ver si lo que yo leía en los libros se confirmaba con la realidad. Pero después quería llevarme ese capital a mi vida personal, a la que fuera, ¿no? El periodismo para mí, yo no fui un periodista vocacional, fui un viajero vocacional que usó el periodismo como mecanismo para eso. Entonces fue una etapa nada más. Entonces yo nunca me hubiera quedado en televisión, me habría ido tarde o temprano, de hecho me fui, ¿no? Me fui, pero no me fui por el éxito de la novela, de mis novelas, que en ese momento lo fue, La tabla de Flandres y tal. No, me fui porque ya había terminado de aprender, digamos, mi máster había terminado, ¿no? Entonces lo que quería era navegar y escribir, y es lo que he hecho desde entonces, navegar y escribir. ¿Navegar es preciso? ¿Escribir es preciso o no? No, leer es preciso, escribir no. O sea, yo escribir creo que es una consecuencia de leer, ¿no? Por eso cuando encuentras un escritor, no lo oyes hablar, hay una entrevista, tal, a ver qué dice este. Pues, ¿qué ha leído usted? Pues no sé, he leído a Kerouac, he leído a, no sé, a Reverte, tal. ¿Y qué más? Pues no, nada más. Y bueno, y Tolstoy, Dostoyevsky, Mann, Stendhal, Cervantes, Balzac, Homero. No, eso no. ¿Cómo se atreve usted? O sea, pues eso, ¿no? O sea, leer es fundamental, escribir es una consecuencia de un lector, ¿no? Yo podría ser feliz sin escribir. Ya la vida la tengo resuelta, ya no necesito hacer caja, bueno, pues ya puedo, ya es como vas remando ya con la última remada ya, aunque ya llegas a la orilla, ¿no? Vale. Pero leer necesito leer. Yo no puedo estar esperando al doctor que me haga una revisión sin estar leyendo un libro o viajar sin un libro en el bolsillo. Yo igual. No puedo. Somos lectores, ¿comprendes? Yo soy la única persona que celebra que me retrasen un vuelo. Exacto. El único que no protesta soy yo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, escribir para mí no es fundamental. Lo hago porque me gusta, además lo paso bien. Es como leer el libro que tú estás escribiendo, ¿no? Es imaginar mundos. Tú lo sabes, eres un creador. Matas, asesinas, vives, viajas, bailas, eres joven otra vez, matas a tus enemigos, abrazas a tus amigos, te puedes vivir sin mascarilla. Y la literatura te permite, claro, es abrir puertas a mundos maravillosos, ¿no? Vivir durante un año y medio, el tiempo que estás con la novela, viviendo en ese mundo, ¿no? En el siglo XX o en los años 30 o en la guerra civil o donde quieras, o en las cruzadas, ¿no? Es un privilegio extraordinario. Puedes hacerlo leyendo, evidentemente, pero si además de eso tú estás aportando, tú eres interactivo con esa historia, como es el caso del escritor, es maravilloso, ¿no? Y yo escribo novelas por eso, porque soy muy feliz escribiendo. Cuando algún amigo dice, no, la literatura, la hoja en blanco, tal, el sufrimiento creativo, digo, pues te has equivocado de profesión, cambia, chaval, cambia porque no, uno está aquí para ser feliz, como uno lee para ser feliz, para entender el mundo, para comprender, para meterte vitaminas para cuando vienen los malos ratos y vendrán, mi vejez, la enfermedad, lo que me toque, no, dentro de nada, estoy ya en la línea de sombra, ¿no? Tener lecturas, vida, conocimiento que te permita afrontar la última etapa con serenidad, con dignidad, con nobleza, bueno, pues venga, que entren los malos, que entren, venga, sacarte, se me vaya la espalda y venga, ir entrando, y ya está, ¿no? Pues esa es la literatura es eso, pero insisto, eso puedes hacerlo igual como lector. O sea que hoy en realidad hemos engañado a los... porque me están haciendo señas que tenemos que acabar, aunque no te lo creas, ha pasado ha pasado ya el rato. Ha pasado nuestro rato. Y digo que hemos engañado a los espectadores una vez más, a los que nos estén mirando, porque les hemos vendido que iba a ser una conversación entre dos escritores y en realidad es una conversación entre dos lectores. Es que es lo que somos. Es lo que somos. Yo siempre digo que yo soy un marino lector que accidentalmente escribe novelas. Y bueno, y en tu caso también es una caso muy parecida. Tú eres un creador, lector que accidentalmente
Claro. accidentalmente haces películas o escribes libros. Sí, de vez en cuando te cambias del asiento o de la Claro. butaca del espectador y te Pero colocas podríamos detrás. terminar ahora de crear, digamos, por decir que lo que hacemos es creación, podríamos terminar de crear y pasar leyendo el resto de nuestra vida y seríamos exactamente igual de Sí, felices seguro. o casi, o casi. Esos son los libros, Seguramente. esa es la literatura. Pero también nos motiva, tú hablas muy en términos siempre muy bélicos, que es una cosa que me gusta de ti. Que, Hombre, la que eres guerra, muy- 21 años, el que ha sido prostituta, cura, policía, abogado, queda marcado por la vida que llevó, la mirada. Pues yo viví en 21 países en guerra, Claro. entonces a mí la guerra es la que, digamos, me dio las herramientas con las que miro el mundo. Sí, pero quiero decir que de vez en cuando nos gusta la sangre, ¿no? Quiero decir, entrar en la batalla, ¿no? Ah, no, en claro, el sentido por usar es que si no esa peleas es muy expresión. aburrido. Exactamente. Si no desenvainas es muy aburrido. Eso es. O sea, si estás todo el rato desde la barrera mirando es muy aburrido. Sí. Lo bonito es salir, de tener enemigos, porque los enemigos además te permiten estar atento, lúcido, mirando, tal, es como navegar. Ese viento, esa nube, ese barómetro, tal, estás siempre... La guerra, como, digamos, simbólicamente, la vida peleando te mantiene despierto. Y vivir despierto es muy interesante, es apasionante. Vivir dormido es muy triste, muy triste. Vivir es fácil con los ojos cerrados, con los ojos abiertos es difícil, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Pues nada, ha sido un placer. Ha sido un ¿no? placer, David, ha sido un Lo mismo placer. digo, que Gracias por tenemos la- que repetir, ¿no? Lo haremos un día, gracias. Muy bien. Gracias. Pues nada, encantaba a todo el mundo que nos haya... Despídete de la gente. Pues Ya está. Ya estas estamos cosas ya despedidos. uno no sabe cómo hacerlas. Ya está. Pues nada, hasta pronto. Gracias.